pero en este caso particular, dentro del contexto de la innovación, un proyecto siempre va a atender a una necesidad, ¿ya? Va a responder a una problemática que nosotros identifiquemos en nuestros establecimientos educacionales, ¿ya? Veamos un poquito qué dice la literatura con respecto a lo que son los proyectos, ¿ya? Primero que todo es que nos sirva para resolver un problema o para mitigar un problema, ¿ya? En un plazo determinado, que en el caso de ustedes sería, o a lo mejor como ustedes van a participar de algunos proyectos que ya están en vigencia, ustedes determinan sus plazos de los que, porque pueden ser que estos proyectos duren todos los años, ¿ya? Pero ustedes van a participar en un periodo determinado mientras hacen su proceso de práctica, ¿ya? Y todos tienen como origen responder a una necesidad, fortalecer un área, mitigar una problemática, ¿ya? Y como bien dice acá, es un conjunto de actividades que están orientadas a satisfacer una necesidad o a lograr un fin. Posee una temporalidad determinada, por lo general puede ser de 1 año, 2 años, 6 meses. Hay algunos proyectos que son más pequeños. Son realizados en la mayoría de las veces por equipos, ¿ya? Sobre todo en los colegios, cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, los proyectos de innovación por lo general siempre van a ser parte de un equipo, ¿ya? Es difícil que uno se lance con un proyecto solo porque necesita de más especialistas y de más manos para poder realizar un proyecto, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que necesito yo para poder empezar la formulación de mi proyecto? Ese es específicamente lo que les estaba preguntando yo a ustedes hace un rato. ¿Qué necesidades hay en mi centro de práctica? ¿Qué problemáticas hay en mi centro de práctica? ¿Dónde hay que fortalecer a los niños a lo mejor en la enseñanza de alguna de las asignaturas? ¿Ya? ¿Dónde hay que aplicar nuevas estrategias o complementar esas estrategias para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños? ¿Ya? O a lo mejor hay un problema de convivencia escolar o hay otras temáticas que no tengan que ver necesariamente con alguna asignatura en particular, pero sí es transversal a ellas, ¿ya? Entonces, por eso lo primero que tenemos que identificar es un problema o una necesidad, ¿ya? Y analizarla y ver en qué punto esta aqueja a la comunidad, que en este caso particular sería el grupo curso o el colegio, ¿ya? Tengo que saber describir cuáles son las características que tiene este problema, cuáles son las causas que lo originaron, cuáles son los efectos o consecuencias que genera este problema en el establecimiento educacional o esta necesidad, ¿ya? O a lo mejor hay algo bueno que podemos fortalecerlo. Entonces yo tengo que definir una meta de mi proyecto. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Si ya identifiqué el problema, ¿qué es lo que quiero alcanzar en este proyecto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es el resultado final al cual se pretende llegar? ¿Ya? Tener logros concretos expresados en un qué, en un cuánto, ¿ya? Que se pueda visualizar a los estudiantes. Voy a ver los resultados porque a lo mejor los estudiantes van a incrementar sus notas en matemática, ¿ya? O mis resultados concretos van a hacer que se disminuyan las observaciones negativas, ¿ya? Y para eso voy a estimar un tiempo. 3 meses, 6 meses, lo que queda del semestre, ¿ya? Eso lo determina cada equipo. Y cómo es una forma de poder identificar esta problemática, identificar sus causas, identificar sus efectos o sus consecuencias. La primera forma en la cual nosotros vamos a trabajar es la elaboración de un árbol del problema, ¿ya? Para poder trabajar los primeros precedentes de nuestra formulación de nuestro proyecto de innovación, es importante que trabajemos en el árbol del problema. ¿Han escuchado hablar del árbol del problema o del esquema árbol del problema? Sí, profesora, lo ¿Ya? hicimos el semestre pasado. Muy bien. Ah, genial si ya se manejan en este tipo de esquemas, ¿ya? Entonces, ¿qué información nosotros registramos en un árbol del problema?
como dice ahí, las causas y orígenes del problema y luego arriba los efectos y en el medio el problema central. Muy bien, ¿ya? Esa es la información que nos pide para poder nosotros formular nuestro proyecto de innovación. Este mismo árbol del problema es el que nos va a permitir a nosotros elaborar nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos, delimitar el tema en el que vamos a trabajar, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de árboles del problema, donde en la parte central se encuentra el problema en sí, en la parte inferior las consecuencias o los orígenes que provocaron este problema, y en la parte superior cuáles van a ser las consecuencias o efectos que se pueden visualizar con respecto al problema, ¿ya? Acá en este PPT que yo se los voy a dejar hay varios ejemplos de árbol del problema. Este tiene que ver con la pobreza y la misma temática, buscamos las causas y en la parte superior los efectos o consecuencias. Acá hay otro que habla de, este tiene que ver con la producción agropecuaria, pero este es el que más me interesa que ustedes visualicen. A modo de ejemplo, los anteriores, este tiene que ver netamente con una temática escolar, ¿ya? El problema que surge es que a partir del año 2018, una de las estadísticas del CERVEL nos dice que el 23% de la población joven se acercó a las elecciones de los alcaldes, ¿ya? Entonces eso va generando que hay una necesidad, que hay una problemática que hay que abordar y que posiblemente se puede contribuir o se puede mitigar esta problemática desde la enseñanza básica, ¿ya? ¿Cómo nosotros mitigamos que esos futuros jóvenes el día de mañana tengan el deseo de ir a votar, ¿ya? Entonces la problemática que trabajó este equipo era baja participación de la juventud chilena en los procesos democráticos de elección de autoridades, ¿ya? Y ellos acá clasificaron sus consecuencias, sus causas, ya por factores sociales, factores educacionales, factores políticos, factores económicos, que ellos dicen que estos son los orígenes de por qué tan poca gente joven va a votar, ¿ya? Y también en este esquema le pusieron una breve descripción de la problemática identificada. Y también ellos presentan de que esto genera consecuencias, ¿ya? Genera consecuencias que están declaradas acá, ¿ya? Este equipo determinó estas causas y estas consecuencias, ¿ya? Entonces ellos como propuesta de mitigación o propuesta de mejora o proyecto de innovación propusieron una serie de talleres para dar a conocer el tema de la participación ciudadana a niños de quinto hasta segundo medio, ¿ya? Entonces ahí ellos fueron creando su proyecto de innovación y con la finalidad de a grandes rasgos ver cómo disminuía el rechazo hacia la participación política, ¿ya? O a la participación ciudadana dentro de los procesos democráticos. Y dentro de estos talleres habían mesas redondas, habían debates, se invitaban autoridades dentro de las actividades que se realizaron con los jóvenes, ¿ya? Y se aplicó una encuesta antes de empezar la innovación y una encuesta después de aplicar la innovación, ¿ya? Para ver si cambiaban las percepciones o no cambiaban las percepciones de los estudiantes con respecto a la participación política, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes trabajen, ¿ya?